Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy porque estamos de manteles largos. Tengo una súper invitada de lujo que muchos de ustedes ya conocen y quienes no la conocen me han escuchado hablar de ella. Es una persona a quien yo respeto y admiro mucho, pero sobre todo una persona a la que quiero con todo el corazón. Es una hermana cósmica. Ella es experta en narcisismo, en cómo recuperarse de relaciones, tanto familiares como de pareja, como de cualquier tipo de relación que hayas tenido donde haya existido abuso narcisista. Si quieres saber cómo recuperarte, cómo manejar la situación, ella es la persona correcta. Es autora de 2 libros de los que vamos a hablar. Uno es La Travesía, ese fue su primer libro, y el otro es La guía rápida de recuperación de abuso narcisista. Si lo dije mal, Meredith, ahorita tú me corriges. Ambos disponibles en Amazon. Les está saliendo la imagen para que vean cómo es la portada. Y van a estar los links aquí en la descripción del video para que corran por sus libros, porque de verdad, si están pasando por una situación así o alguien a quien ustedes conocen, háganse ese regalo o háganle a la persona que saben que está pasando por esto ese regalo. Meredith, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Ya vieron qué bonita sonrisa? ¿Cómo no la voy a querer? Imagínense. Bueno, pues invité a Meredith porque ella tiene un boletín interesantísimo. ¿Tienes tu boletín en español también o ese solo es en inglés, Mer? En español también. ¿Y se pueden suscribir en tu página? Exacto. Ok. Ella tiene un boletín muy interesante de su página, Inner Integration, donde habla de todos estos temas. Un boletín al que desde luego yo estoy suscrita hace mucho tiempo. Y me encontré hace poco con un, ¿cómo se llama? Post, con una entrada, con un correo electrónico que me llegó de ella, donde hablaba de de cómo la sensación de urgencia de conectar con alguien es un síntoma inequívoco de trauma en la infancia temprana. Y me pareció súper interesante y lo volví a leer porque eso es algo que vemos todos los días en la gente, esta urgencia de conectar no solamente con amistades, sino sobre todo con las parejas potenciales o con personas con las que creen que van a tener una relación, pero en realidad las cosas no se dan. Eh, Hay relaciones relámpago muy intensas o tienen relaciones sexuales inmediatamente porque sienten que hay esta conexión y la conexión termina en el momento que cada quien se pone su ropa. Entonces, me encantaría que nos expliques, Mer, este tema porque en esta sociedad en la que todo es inmediato, ya lo único que vemos, y no solo en los jóvenes, sino también en los adultos, es esa urgencia. ¿A qué se debe? Sí, es que normalmente tiene origen, o sea, la huella original es en la infancia, con el Ujú, apego emocional con la madre. ok, Eso quiere decir que la madre tiene que crear una presencia, una conexión con el bebé en estos primeros días, semanas, meses de la vida. Ahí es donde se forma ese apego emocional, que puede ser seguro, que muy poca gente hoy en día tiene un apego totalmente seguro, o ansioso o evitativo. Entonces, normalmente es la persona ansiosa que ujú, tiene esa tendencia de querer conectar con alguien de forma inmediata, que sobre todo en las parejas íntimas, eso ujú, se estalla, porque es lo que nos recuerda, o sea, al sistema nervioso nos recuerda de ese apego original. ok, Entonces, a veces estamos, por ejemplo, conociendo a alguien, saliendo con alguien, y hay una urgencia de llamar o escribir o verlo o tener sexo rápido o de contar toda la historia personal, que es otro síntoma de esto, ¿no? En las primeras citas, por ejemplo, que ujú, siempre tiene esa huella en el trauma relacional, o sea, el trauma entre humanos, sobre todo con los que estamos más con los que con quienes estamos más cercanos, ¿no? ok. Y eso puede ser
aun cuando hay una madre físicamente presente, ¿cierto? Exacto, porque no es necesariamente lo físico lo que Ujú, importa, es la conexión, es eso de la mirada, de los ojos, la conexión con la madre y el bebé mirándose los ujú, ojos, hay una presencia. Si la madre está distraída ujú. porque tal vez tiene un trastorno de personalidad, tal vez la madre es narcisista o psicópata, es imposible que haga esa conexión emocional con el bebé. Tal vez la madre es la codependiente, está en una relación con una persona abusiva o alcohólica o adicto, etcétera. Entonces, la madre está tan distraída con esa relación, con cuidar a su Ujú, esposo, o tal vez la persona abusiva en su vida es su madre o su padre, pero está ocupada cuidando de esa persona sí, abusiva y no puede darle al bebé ese apego emocional seguro que necesita. Pero pueden haber también cosas como la pobreza. Por ejemplo, la madre está tan claro. preocupada con eso de la supervivencia, de dónde va a venir el dinero, la comida y todo, no puede crear ese vínculo. Puede haber violencia en el entorno, como guerras o desastres naturales Ujú. que pasan. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar para interrumpir esa conexión, que es más bien una conexión emocional y energética, no tangible. O O sea, una muerte también podría ser, puede ¿no? Si muere exacto. el papá del bebé durante el embarazo o al nacer el bebé, o a lo mejor el padre o la madre de la mamá, también eso puede crear esa desconexión, ¿cierto? Sí, sí, claro. O sea, hay muchas circunstancias, por eso es que tanta gente tiene esta urgencia, porque como bien dijiste, el apego seguro, y me dio risa en el boletín, pues sí es como un unicornio al final del arco iris, porque yo tampoco dedicándome a esto he conocido nunca a una persona con un apego seguro. Pueden tenerlo como que de pronto combinadito, pero un apego seguro, seguro me parece que pues en esta era moderna no. Pero ¿cómo afecta la era esta de la inmediatez en la que vivimos con la urgencia de conectar? Sí, y otra cosa, Viene, adelante. me recordaste que escuché de una mujer, estaba embarazada y estaba leyendo sobre todo lo que se necesita en ese cuarto del bebé para estar Sí, preparada para la llegada. Y la primera recomendación es un enchufe eléctrico al lado de la silla donde va a estar con el bebé para cargar su celular. O sea, la madre en el celular con el ajá. bebé, ¿qué tal apego va a Sí, pasar ¿dónde va a ahí, estar la no? conexión? Si va a estar viendo Exacto, Instagram mientras está con el bebé. exacto. Claro, sí. Y esos son los que vienen ahora, estas generaciones que todavía no son tan adultos como para que nos demos cuenta hasta dónde afectó. Pero con los que nacimos antes de las redes sociales y de los teléfonos celulares y de los mensajes instantáneos, pues ya explicaste por qué. Pero ahora yo veo a muchas mujeres que, porque pues principalmente trabajo con mujeres, pero también lo escucho de hombres, esta frase que no sé, tengo emociones encontradas entre la empatía y el coraje cuando me dicen que todo lo que permitieron y todos los límites que se transgredieron es porque hubo una gran conexión. Porque hubo una gran conexión. Ese es el pretexto para Sí. permitir todo lo que no tendría por qué ser admisible. Ok, ¿y por qué? No, es que tenemos una gran conexión y luego no saben definir qué es eso. ¿Cómo Sí, lo ves en este tiempo moderno en el que, por ejemplo, hay gente que no conoce físicamente a alguien, pero por estar con mensajes de texto o a veces con llamadas, que ya no hablemos de videollamadas, aseguran que hay una conexión súper profunda y no saben ni si la otra persona tiene buen aliento o no? sí, es que a veces se confunde la intensidad con conexión Exactamente. y no es lo mismo, porque esa intensidad normalmente viene del sistema defensivo en el sistema Ok. nervioso. O sea, cuando estamos en modo autoprotección, no Sí, estamos en modo de apego social o apego emocional. ok. ¿Qué es eso de la autoprotección? Es el sistema de defensa activado: pelear, huir, congelar No, o complacer.
Normalmente Ah, lo más difícil complacer es una cuarta opción, con esa no me la placer. sabía. Ajá, Mira. y esto es lo que se confunde, porque complacer es agradar a la otra persona, ¿no? Hacer mucho, trabajar mucho, cuidar a la otra persona, tratar de mantener la relación, y uno tiene la impresión de que estamos en contacto, estamos en una conexión, pero no hay conexión, porque cuando el sistema defensivo está activado, el sistema de apego está apagado. Cuando está Entonces, estas activo. personas que dan desproporcionadamente para agradar, en realidad es un mecanismo de supervivencia. Exacto. Ok. Exacto, por eso no hay conexión, porque el sistema nervioso que siempre está leyendo el entorno para cualquier pista de amenaza o Ujú. peligro, si se siente peligro, el peligro en este caso es el sistema nervioso que dice, esta persona se va, voy a perder a esa persona, o me va a abandonar, o me va a rechazar, entonces tengo que trabajar, trabajar, trabajar para mantener esta conexión. Pero ahí está en un estado de defensa y no en un estado de conexión. Entonces la conexión es imposible. Ese es el detonador cuando vemos, por ejemplo, alguien que todos los días mandaba un mensaje de buenos días y de repente no lo manda, se activa. Exacto. Ok. ¿Qué otra cosa lo puede detonar? Por ejemplo, una persona que ha crecido con trauma infantil va a percibir de forma hipersensible cualquier cambio en el comportamiento del otro. Entonces uno empieza a imaginar, me va a traicionar, estará con otro o otra, Ujú, ujú. o tal vez no le importo, o le va a detonar cosas así. Entonces tal vez la persona empieza a llamar muchas veces o mandar mensajes a fuego rápido y no contesta y mandar más mensajes, ¿no? O tal vez estando conociéndose en la mesa, hablando y sale todo de su vida, cuenta de todas sus relaciones desastrosas, del abuso que le ha pasado, porque parece que está creando una conexión, pero no es una conexión. Esa verborrea de te quiero contar todo lo que soy y quién soy en una sola, en un solo encuentro, ¿viene de ahí? Sí, exacto. Eso, Ok. lo que se llama oversharing o sobrecompartir Sí, es sí, un demasiada entrenamiento. información, TMI. Sí, exacto. Ok. Es del entrenamiento de la infancia. Tal vez un padre o la madre siempre demandaba que la persona compartiera todo. Tenías que compartir todo, no tenías derecho a ninguna privacidad en tu vida. Ah, Entonces crees que esta es la conexión verdadera. decirse estas relaciones que luego hay inapropiadas entre padres e hijos, donde en lugar de ser de que haya una jerarquía, son amigos. Exacto. Ok. ¿Y cuáles son los peligros a los que nos expone eso? ¿Qué tipo de personas podrían aprovecharse de esta urgencia de conexión? Sí, claro, pueden ser enredos malsanos, ¿no? Pueden ser con personas narcisistas o psicópatas, o tal vez no, porque la urgencia no es señal de una persona tóxica, es señal de trauma. Y puede ser que el narcisista y el psicópata tenga trauma también y por eso está en eso. Pero a los que no puede a lo que nos puede llevar es cualquier riesgo. Por ejemplo, tú siempre hablas de la dignidad, primeramente la Ujú, dignidad, ¿no? Entonces podemos perder mucha dignidad, tener muchos remordimientos después. Ah, ¿por qué hice eso? ¿Por qué estaba tan ujú. desesperada? No sé. Pero, o sea, yo tengo tal vez arrepentimientos de lo que ha pasado. Eso es lo que viene de eso, de Que buscar la entras a una conexión. espiral de la que luego es muy Exacto. difícil salir por el remordimiento. Exacto, es una retraumatización lo que Claro, pasa, porque no podemos salir de esa retraumatización si no interrumpimos el patrón. ya. Lo que trato de preguntar es esto. Muchas veces la persona con la urgencia de conexión no necesariamente es narcisista, pero lo que sí casi es un hecho es que cuando alguien tiene urgencia de conexión y hace toda esta verborrea de compartir todos sus secretos más íntimos y se va a la cama inmediatamente, quien no es una persona con malas intenciones y quien no es narcisista, muy probablemente va a salir corriendo.
porque no sabe qué hacer con todo eso, porque todos tenemos nuestro traumita y nuestra herida de abandono, de humillación, de injusticia, de lo que cada quien tenga. Y entonces hay cosas que nos dicen, oh, oh, peligro, vete. Y esta, para una persona que no tiene malas intenciones, probablemente sea una razón para salir corriendo. Pero alguien que se queda y te escucha y le parece muy bien y te sigue llamando a pesar de eso, generalmente es señal de alarma, ¿cierto? Porque ¿por qué no le prendió ningún foco rojo? Por lo menos es un engancho traumático, ¿no? O sea, no Ok. necesariamente es un narcisista, puede ser otra persona que tiene el mismo trauma, que piensa también que esta es una conexión verdadera, contárnoslo todo, ¿no? Y así, y de inmediato estamos mensajeando todo el día, llamando todos los días de inmediato de conocernos, o sea, no hay como un Sí. ritmo más despacito de conocernos de una forma más natural. ¿Y qué pasa cuando dos personas con ese mismo trauma se precipitan e inician una relación? Normalmente se estalla en algún trauma, ¿no? Ok. Porque nos detonamos, ¿no? Si yo tengo este problema y otra persona tiene este problema, nos detonamos. Como tú dijiste, si yo tengo este problema y la otra persona no, se va, se aleja porque tiene casi alergia a ese comportamiento, ¿no? Pero si se enganchan dos personas en este trauma, normalmente se van detonándose los dos y es una relación muy dolorosa. O sea, está conectando tu herida con su herida. Exacto, y muchas veces la gente cree que eso de conectarse con las heridas es algo de un vínculo fuerte, intenso y demás, pero es un vínculo traumático entre las dos personas, no es un vínculo saludable lo que está pasando. Creo que a ti te escuché decir, corrígeme si estoy mal, que esa sensación que tienes inmediatamente al conocer a alguien de, es que siento que lo conozco de toda la vida, normalmente es que conectó tu herida con la suya. Y de ahí viene esa sensación, porque lo que es similar y lo que sí conoces es la herida, Exacto, y muchas veces se siente en el cuerpo como las mariposas en el estómago. como el enamoramiento. Bueno, eso es lo que nos enseñan en las películas y demás y Ajá, todo, pero es una mentira. La cosa de mariposa en el estómago es el recuerdo del trauma, es el sistema nervioso diciendo, ah, qué sí, fuerte. reconozco este trauma, esto, sí, nos metemos porque eso es lo familiar. Y el sistema nervioso, como está programado a responder así, cree que es lo normal, porque así se entrenó desde la Claro, infancia. lo conoce, le es familiar. Sí. Y esa es la gente que luego, cuando no sana, se autosabotea cuando finalmente conoce a una persona sana, a una persona que no le genera inseguridad. Sí, pero muchas veces eso no pasa porque normalmente nos atraímos a alguien que está en la misma frecuencia. Así No, es. no tiene que tener lo mismo que nosotros, a veces es el contrario, pero es la misma frecuencia, ¿no? Sí, de Entonces, trauma, puede ser exacto, ajá. Claro, uno puede ser con el apego, como dijiste, evitativo y el otro con el apego ansioso, pero eso. al final vienen de un trauma similar. Eso. Ok, pues qué fuerte, qué bueno que lo están escuchando porque luego confundimos cosas muy tóxicas, muy dañinas, muy disfuncionales, con el amor que habíamos estado esperando toda la vida. Exacto. Entonces, si queremos romper este patrón, interrumpir este patrón, lo primero es tomar conciencia, ¿no? Hacer un repaso de todas las relaciones que hemos tenido, ¿no? Y nota si es que alguna vez hayas tenido ese deseo de urgencia de conectar con alguien, cómo fue, cómo pasó, ¿no? Y luego hacer disminuir la velocidad de las cosas, ¿no? Cuando estamos hablando con alguien, no reaccionar de forma inmediata, sino empezar a respirar, porque la respiración crea un espacio y en ese espacio entre el estímulo y la reacción podemos llegar a tener nueva conciencia y luego responder de forma consciente en vez de reaccionar de forma inconsciente. Entonces empezar a disminuir la velocidad y notar cómo se siente esa urgencia, ¿no? Tal vez la notas en el corazón,
tal vez se siente como ansiedad o pánico, algo, o tal vez notas como una aceleración en general en tu cuerpo, que hasta las Ujú. manos o los pies hay aceleración. O que No, sudan, ¿no? eso. Y nota cómo se siente en el cuerpo. ¿Qué te dice? Ah, me dice, llámalo, escríbelo, búscalo. Ujú, ujú. ¿Cuál es la historia que te cuentas sobre por qué tienes que conectarte de forma inmediata con esa persona? Porque siempre hay una historia, una narrativa, una manera de justificar el por qué lo estás haciendo. Entonces, cuando hacemos esta práctica de autorreflexión, podemos empezar a interrumpir este patrón y cambiarlo, porque no podemos cambiar a la otra persona. Tenemos Claro, que cambiar a nosotros y en cuanto nos cambiamos, vamos atrayendo a otro tipo de personas, ¿no? Porque mientras vamos evolucionando, claro. las parejas, los amigos, la gente en nuestro entorno también está evolucionando. Entonces, cuestionar la narrativa que tenemos para ver desde dónde, sobre todo eso, la urgencia, está muy bien querer conectar, los seres humanos necesitamos la conexión, somos mamíferos y estamos Ujú. conectados desde el vientre. Sin embargo, efectivamente, ¿qué pasa si no hablas con esa persona hoy, sino mañana o dentro de una semana? No tendría por qué pasar nada, Sí. ¿no? Eso es súper importante. Me creo que vamos a tener que hacer próximamente otro video para hablar de tus libros, pero me interesa muchísimo que antes de que terminemos este, nos digas qué pasa si alguien lee la guía rápida antes de leer la travesía. Yo creo que es mejor leer la guía rápida primero, aunque fue el Ah, segundo. ok, Yo lo escribí para principiantes, porque ok, la travesía es demasiado para una persona que está justamente dándose cuenta que está o estaba en una relación con un narcisista o psicópata. ok. Entonces, es muy corto, es un mini libro para no agobiar a la persona, porque la persona en ese estado ya está muy agobiado con todo lo que es, lo que hay, con toda la información que hay y no sabe qué hacer. Entonces, es una guía táctica, los Ujú, primeros pasos más esenciales que uno tiene que ujú. tomar para lanzarse en ese proceso de sanación. Y además, la verdad es que sí está ligerito, escrito en un lenguaje que todos entendemos y va al grano. No hay rodeos, no hay tecnicismos, no hay nada que sea difícil de comprender. Ok, entonces, por qué lo pregunto? Porque normalmente quien tiene este síntoma, no normalmente, pero muchas de las personas que van a ver este video y que tienen este síntoma de la urgencia, o tuvieron una madre narcisista o una pareja o varias parejas narcisistas. Por lo tanto, lo primero que les aconsejo que hagan es leer ese libro. Está disponible en Amazon, llega rapidísimo y sí te dice los primeros pasos. No, no te explica nada más qué es lo que te está pasando, sino qué hacer para empezar a salir de esa situación. Si realmente quieres ayuda y sanarlo, me parece que es, perdón, indispensable. Es una lectura obligatoria. Pero entonces, pues sí, la travesía tienes toda la razón, no es para principiantes. Bueno, dejémoslos con que el link, como ya les dije, va a estar aquí abajo. También estamos poniendo la página web de Meredith, que está en inglés y en español. Y los videos que subes también están en español. Los videos que subí en el pasado, Ajá, sí, hay a en YouTube. YouTube. Ok. Ujú. Ah, en Substack solo son posts, ¿verdad? En Substack es algo que escribo, pero solo en inglés. Y lo de Ok. Rumble es solo en inglés también. Pero Ah, los por videos eso que me hacía, refería a Rumble, ajá, sí. ok. Pero en la página sí hay una versión en español y los libros sí están en español, los dos. Están disponibles en inglés, quien los quiera en el lenguaje original, y también están disponibles en español. Y les prometo que vamos a volver a tener a Meredith aquí para hablar de muchas más cosas, porque cada día más la gente hace preguntas sobre relaciones con narcisistas y porque cada día hay más narcisistas también. Y es muy importante que sepamos cómo protegernos, cómo evitarlo quien no está en esa situación y cómo salir de ella quien sí está en esa situación.
Sí. Meredith, muchísimas gracias de aquí al infinito por habernos venido a explicar este tema tan importante y te atendemos pronto por aquí con muchos más temas al respecto. Muchas gracias a ti. Un besito. Adiós, humanos. Por favor, comenten aquí abajo si ya conocían a Meredith. Ella tiene un canal de YouTube que se llama Inner Integration, que también les voy a dejar el link por aquí, donde habla de todos los temas del abuso narcisista en inglés y en español. Y comenten si ya la conocían o no y si se sienten identificados con este síntoma de la urgencia por conectar. Y a veces no solo es con parejas, también puede ser con amistades, con compañeros de trabajo, de conectar con otros seres humanos inmediatamente. Muchas gracias. Nos vemos pronto.